¿Cuáles serán las primeras decisiones que tomará Javier Milei como presidente de la República Argentina a partir del próximo 10 de diciembre? Veámoslo. Es muy habitual que los políticos mientan e incumplan con sus promesas electorales, y por eso resulta tan llamativo cuando un político comienza su mandato cumpliendo con buena parte de sus compromisos electorales. Así, al día siguiente de ganar contundentemente las elecciones presidenciales en Argentina, Javier Milei concedió una entrevista al programa de Eduardo Feynman, donde desgranó cuáles serían las primeras medidas que piensa adoptar como presidente de la República a partir del 10 de diciembre. En primer lugar, Javier Milei se comprometió en campaña a reducir el número de ministerios del gobierno desde 20 a 8, y ayer mismo ratificó que efectivamente su nuevo gobierno solo contará con 8 ministerios. Bueno, ¿ya tiene pensado el gabinete, los 8 ministros? ¿Usted va a cumplir con esa palabra de 8 ministros solamente? Así es, Eduardo, y están todos trabajando, de hecho. Como ya adelantó durante la campaña, el futuro gobierno de Milei solo tendrá 8 ministerios. ¿Cuáles serán esos ministerios? Ministerio de Capital Humano, Ministerio de Seguridad, Ministerio de Infraestructuras, Ministerio de Defensa, Ministerio de Economía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio de Justicia y Ministerio de Interior. O dicho de otra manera, desaparecen como ministerios las siguientes carteras: Ministerio de Transporte, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de las Mujeres, Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Turismo y Deportes y Ministerio de Desarrollo Territorial. Eso no significa mucho cuidado que todas esas áreas dejen de estar atendidas por el próximo gobierno. Por ejemplo, educación, cultura, innovación o sanidad se integrarán en el Ministerio de Capital Humano, lo que sí supone es un adelgazamiento de la estructura burocrática del gobierno. Mientras que en España presentamos esta semana un gobierno con 22 ministerios, porque era necesario repartir sillones y carteras entre los partidos que conforman la coalición, Milei se ha comprometido, siguiendo con la promesa que hizo en campaña, a que su próximo gobierno solo tenga 8 ministerios. Siguiente acción prioritaria de gobierno por parte de Javier Milei: resolver el problema monetario que ahora mismo atenaza a la Argentina. A corto plazo, resolver el problema del sobreendeudamiento, de los pasivos financieros, de las LELIQs, del Banco Central de la República Argentina. Estamos hablando de pasivos por un monto superior a la base monetaria y que están siendo remunerados por el Banco Central a tipos de interés superiores al 100%. El Banco Central podría pagar todos esos pasivos meramente imprimiendo nuevos pesos, pero si hiciera esto, Argentina se vería abocada a la hiperinflación. Por tanto, es necesario cancelar esos pasivos financieros. Es necesario amortizarlos para que no se conviertan en nueva moneda y, por tanto, para que no terminen por hundir el valor del peso en una hiperinflación. ¿Y cómo se amortizan los pasivos? Pues utilizando los activos. Las deudas de cualquier agente económico se amortizan o con los flujos de caja que proporcionan los activos o directamente liquidando esos activos. Y lo que parece que va a hacer Javier Milei, todavía no está del todo claro, o mejor dicho, todavía no han desvelado exactamente el plan, va a ser liquidar ciertos activos del Estado para amortizar las LELIQs y, por tanto, desactivar esa bomba hiperinflacionaria que está en el balance del Banco Central. Nosotros lo que vamos a arrancar primero es con la reforma del Estado. Okay. Y con resolver el problema de las LELIQs. Esos son los dos temas que hay que resolver de manera urgente. Es decir, usted necesita poner en caja las cuentas públicas muy rápidamente y necesita resolver el problema de las LELIQs para poder abrir el cepo. Es decir, que Javier Milei no pretende levantar el cepo cambiario, el control de capitales, hasta que no se haya solucionado el problema de las LELIQs. Y él mismo reconoce que levantar el cepo es absolutamente urgente para que la economía argentina pueda volver a crecer. Por tanto, la principal prioridad que tendrá Milei nada más asuma como presidente de la República será resolver a muy corto plazo el problema de las LELIQs y, una vez resuelto, levantar el cepo para que la economía pueda volver a crecer. Entonces es muy importante
salir del cepo para que la economía vuelva a expandirse. Es muy importante eso. Y una vez estabilizada la situación financiera del Banco Central y levantado el cepo, ya más a medio plazo se podrá proceder a dolarizar, o mejor dicho, a cerrar, liquidar el Banco Central de la República Argentina, porque ese sigue siendo un compromiso en el que Javier Milei se mantiene totalmente firme. La definición de terminar con el Banco Central es una definición de índole moral. Ok. Porque robar está mal. No inmediatamente, sí a mediano o largo plazo. Es que primero tenemos que resolver el problema de las LELIQs, o sea, entonces hasta que no podamos resolver ese problema, ahora, después el camino hacia eliminar el Banco Central, tío, es bastante directo y es una cuestión de en qué moneda se hace. Y usted sigue con la idea, dólares es dolarización. usted sigue con la idea, presidente, de dolarizar. Mi decisión es terminar con el Banco Central. La moneda que se elija es la moneda que elijan los argentinos. Tercera acción de gobierno que pretende llevar a cabo Javier Milei nada más se convierta en nuevo presidente de la República Argentina a partir del 10 de diciembre. Privatizar la televisión y la radio pública de Argentina para que el gobierno no posea órganos de propaganda. ¿Qué piensa hacer? ¿Cerrarla, privatizarla, dejarla como está? No adhiero a esas prácticas de tener un ministerio de propaganda encubierto. Ok, ¿y entonces? Tiene que ser privatizado. La TV pública privatizada. Radio Nacional, lo mismo, privatizada Radio Nacional. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok. Este último comentario, además, es muy pertinente. Todo aquello que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en manos del sector privado. Es decir, que Javier Milei está anunciando una oleada de privatizaciones del sector público empresarial argentino. Todo lo que pueda estar en las manos del sector privado va a estar en las manos del sector privado. Ok. Telam, que también pertenece al mismo grupo. También. Absolutamente. También. El resto de las empresas del Estado, ¿lo mismo? Ese es el programa. Usted, por ejemplo, me preguntó del caso YPF. Sí. A YPF, digamos, primero la tiene que recomponer, ¿no? Ok. Porque, digo, desde que el señor Kicillof decidió estatizarla, no solo con un perjuicio de 16.000 millones de dólares, sino que además el deterioro que han hecho de la empresa en términos de resultados para que valga muchísimo menos del momento de cuando se la expropió. Sí. Evidentemente lo primero que hay que hacer es recomponerla, y además tiene en la transición que nosotros estamos pensando en la cuestión energética, tanto en ARSA como YPF tienen un rol para esa transición, mientras que se racionalizan esas estructuras, se las pone a crear valor, y de esa manera se puedan vender de una manera muy beneficiosa para los argentinos. Es decir, que se privatizará YPF, pero no de manera inmediata, solo cuando se haya saneado internamente y pueda venderse a un buen precio. Aquí el riesgo claramente es que vayamos postergando esta decisión hasta que finalmente no se tome. En cualquier caso, la privatización del sector público empresarial argentino es una medida muy importante por dos razones. Por un lado, porque proporcionará ingresos extraordinarios al Estado argentino con los que podrá amortizar parte de su deuda, por ejemplo, la deuda del Banco Central en forma de LELIQs. Y en segundo lugar, porque muchas empresas del sector público empresarial argentino son empresas deficitarias, empresas cuyas pérdidas son cubiertas por los contribuyentes argentinos a través del presupuesto público. Por tanto, son partidas de gasto que aumentan el déficit, y una de las prioridades de cualquier gobierno argentino que quiera acabar con la inflación es acabar con el déficit. Por tanto, privatizando se solventan dos problemas a la vez: ingresos extraordinarios para amortizar deuda, fin de los subsidios presupuestarios a esas empresas públicas ruinosas. Cuarta decisión que tomará Milei en el muy corto plazo, después de convertirse en presidente el próximo 10 de diciembre, una reforma fiscal. Pero no una reforma fiscal para bajar de manera muy importante los impuestos, dado que de momento todavía es necesario solventar el muy grave problema del déficit público del Estado argentino, pero sí una reforma fiscal para simplificar el sistema tributario. Javier Milei se compromete a que en Argentina no haya más de 10 impuestos,
porque esos 10 impuestos ya proporcionan la práctica totalidad de los ingresos del gobierno argentino. O sea, va a haber una reforma en los impuestos. Exactamente, para que el sistema sea simplificado y no sea la tortura que es hoy. Son 100 y pico de impuestos. 170. Es imbancable. Exactamente. Tenemos que apuntar a un acuerdo con las provincias para llevar una estructura amigable que no supere los 10 impuestos. Claro. Piense que hay 160 que solamente recaudan medio punto del PBI. Claro. Insoportable. Entre los impuestos nacionales, provinciales y municipales es imposible. Por eso, es una trampa letal. Por lo tanto, digamos, necesitamos reordenar eso y eso lo tenemos, esa reforma está diseñada. Recordemos, por cierto, que en España hay más de 70 impuestos, como ya fui describiendo uno a uno en un vídeo de hace ya algunos años. Ojalá, por tanto, también experimentáramos este proceso de simplificación fiscal que, aunque no nos lleve a pagar menos impuestos, sí reduce de manera muy significativa las cargas no fiscales de hacer frente a los impuestos. Y el quinto conjunto de medidas que adoptará Javier Milei nada más llegue a la presidencia es una liberalización de diversos sectores de la economía, una desregulación de diversas áreas de la economía. Concretamente, en esta entrevista menciona dos. Por un lado, Javier Milei pretende derogar la ley de los alquileres en Argentina, una ley que se ha cargado el mercado del alquiler en ese país y que, por cierto, comparte muchos puntos con la reforma del mercado de los alquileres que aprobaron en España PSOE, Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu. Como podemos escuchar, Javier Milei pretende que el contrato del alquiler se vuelva a regir simple y llanamente por el Código Civil, es decir, que sea un acuerdo voluntario entre partes donde rija la autonomía de la voluntad y donde el Estado no se entrometa para nada. Ley de alquileres, que es un verdadero mamarracho. ¿No es más simple guiarse por el Código Civil? Exactamente. Si está escrito en el Código Civil. Exactamente, hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Punto. Lo único que ha hecho la ley de alquiler es generar daño. Lo terminó perjudicando a aquellos que quería proteger. Uh-huh. Y por otro lado, liberalizar el mercado de las aerolíneas. Toda compañía aérea que quiera operar en Argentina podrá operar en Argentina. Podemos entonces esperar una política de cielos abiertos en la República Argentina. La compañía que quiera venir, que venga. Que venga, así es. Libre competencia entre las líneas aéreas. Exactamente. Digamos, casi le diría que es natural para un liberal esto, ¿no? Obviamente. En definitiva, recortes del gasto público, estabilización del valor de la moneda, privatizaciones, simplificación tributaria y desregulación. Todas ellas medidas muy necesarias y muy bien orientadas, pero que deben ser entendidas únicamente como un primer paso. Para solucionar los enormes problemas que arrastra la economía argentina, será necesario muchísimo más que esto. Todo esto es solo un aperitivo, un primer paso para conseguir sacar a Argentina de la crisis potencialmente hiperinflacionaria en la que se encuentra. No solo eso, si de verdad Javier Milei quiere terminar liberalizando masivamente la economía y la sociedad argentina, reduciendo al Estado a su mínima expresión, por supuesto que serán necesarias muchísimas más medidas en esta misma dirección. Pero eso es lo importante, que la dirección es la correcta.